Durante este comentario oral individual analizaré un poema escrito por Luis de Góngora y Argote titulado Seguidillas y canción. Luis de Góngora nació en Córdoba en 1561. Fue un sacerdote, poeta y dramaturgo perteneciente al siglo de oro español, periodo de apogeo del arte y la literatura en España durante los siglos XVI y XVII. Es considerado el máximo exponente de una de las corrientes literarias de la época, el culteranismo, además de que junto con Francisco de Quevedo y Lope de Vega fue uno de los mayores exponentes de la poesía del barroco. Dentro de sus primeras creaciones artísticas se encontraban algunos sonetos, romances y letrillas satíricas y líricas. Estas creaciones fueron escritas con un estilo ligero, elegante y culto. Posteriormente comenzó a intensificar la tensión estética y el barroquismo de sus versos. En su poesía se pueden distinguir dos periodos, el tradicional y el culterano. Luis de Góngora dominó el soneto, la seguidilla y la canción, la octava, el romance, entre otras. Su poesía fue catalogada como innovadora, además de compleja, por la utilización de muchos recursos literarios, entre ellos el hipérbaton, la perífrasis, la metáfora, referencias mitológicas, entre otras. Seguidillas y canción es un poema compuesto por 11 estrofas y 42 versos en total. Las primeras 8 estrofas son cuartetos, la novena es un terceto, la décima vuelve a ser un cuarteto y finalmente la onceava es otro terceto. Los versos que componen estas estrofas varían, algunos son pentasílabos, otros son hexasílabos y heptasílabos, y pertenecen a la clasificación de versos del arte menor. Incluso en las estrofas número 9 y 11 podemos encontrar versos decasílabos y endecasílabos pertenecientes a la clasificación de versos de arte mayor. En cuanto a la rima no se presenta un esquema en específico, sin embargo en las últimas 4 estrofas se pueden encontrar versos con rima consonante. Este poema es claramente una dedicatoria por parte de doña María Hurtado hacia su difunto esposo, don Gabriel Zapata, quien fue caballero de la Orden de Santiago en España y hermano del primer conde de Barajas. Góngora demuestra un gran dolor a lo largo del poema. Hace mención a un puerto en España, andaluz, y a un puerto en Italia, Nápoles. Como ya se había mencionado anteriormente, el poema es una dedicatoria y se pide que le hagan mortaja al difunto. Doña María Hurtado está de luto por el fallecimiento de su esposo y es por eso que se menciona el mar, el cual es una referencia a la muerte y a un supuesto viaje a la eternidad. Por eso navega sola en lágrimas de fuego. Debido a lo acontecido y al gran dolor que ella ha experimentado, lo único que desea es morirse para volver a estar junto a su esposo, de ahí la mortaja. Cuando se hace referencia a que zarpa, se refiere a que se dirige con su otra mitad, pero solo regresa una de las dos, doña María Hurtado. Ahora bien, respecto a las figuras retóricas encontradas en el poema, se pueden encontrar algunos ejemplos de hipérbole, antítesis, metáfora, entre otros. Tú en agua, yo navego en lágrimas de fuego. Estos dos versos pueden entrar en la clasificación de hipérbole, antítesis o metáfora, dependiendo de la perspectiva en la cual sea analizado. Hipérbole. En estos dos versos se exagera un aspecto de la vida, ya que el sentimiento de pérdida por ese ser querido es tan grande como para sentirse navegando en fuego, mientras que la otra persona yace en un espacio de paz y tranquilidad. El fuego en estos dos versos es un símbolo de dolor, miedo, soledad y tristeza. Ahora bien, como un ejemplo de antítesis, en estos versos se pueden ver reflejadas dos ideas contrarias. Por un lado, el agua representa la paz y la tranquilidad, y por otro lado, el fuego representa el dolor y la angustia. Como un ejemplo de metáfora utilizando estos dos mismos versos, sería, naturalmente una persona no puede navegar en lágrimas de fuego, por lo cual, como se mencionó anteriormente, se refiere a pasar por un momento de dolor intenso. Si descansan los ojos, llore la voz, estos versos pueden ser ejemplos de hipérbole y metáfora, igualmente dependiendo del sentido en el que sean analizados. En el sentido de una hipérbole, pues en esta ocasión se exagera un aspecto de la vida al mencionar llore la voz, ya que ese verso hace alusión a gritos, a lamentos que doña María Hurtado expresa en su sufrimiento. Como metáfora, pues claramente la voz no puede llorar, sin embargo en un sentido poético es una manera de expresar su continuo sufrimiento aun cuando dejará de llorar.
Finalmente, un ejemplo más de antítesis se ve reflejado en el verso Madre sin ser monja. En este verso, doña María Hurtado abre totalmente su pensamiento a actuar célibamente, exclusivamente en recuerdo de su esposo muerto, renunciando así a las actividades cotidianas y dejando a un lado sus necesidades físicas y materiales.